os pregunto, y si quieres, Eduardo, por empezar, ¿cómo calificarías las medidas de los primeros 6 meses? ¿Crees que han empobrecido a Argentina o, sin embargo, podrías llegar a decir que la han enriquecido? No creo que sea una cosa de opinión, ¿eh? Yo creo que incluso la persona que más puede apoyar a Milei tiene que reconocer que en esos 6 meses la cosa ha ido a peor, en términos humanos, en términos de pobreza, en términos de caída de la actividad económica. Otra cosa es que estáis poniendo muchos el ojo en, bueno, esto es algo, una medicina que hay que tomarse para que luego mejore. Pero hasta el día de hoy no se puede negar que la cosa ha empeorado y mucho, y mucho. Voy a dar datos. O sea, los datos de inflación revelan que desde diciembre, que por supuesto los datos de diciembre fueron muy malos y que sí que Milei no llegó el 1 de diciembre, pero en la mayor parte de la inflación que se sufrió ese mes fue por una política concreta de Javier Milei, que fue la devaluación del tipo de cambio, que habrá gente que diga, había que hacerlo, vale, legítimo, pero eso lo hizo Milei, eso es lo que generó una inflación importada. Desde ese mes hasta la actualidad los precios han aumentado un 106%. Eso es que se han duplicado los precios. Los meses anteriores, es decir, durante el gobierno anterior, para que se duplicaran los precios hubo que esperar a 9 meses. Es decir, que en 5 meses Milei ha aumentado, o durante el gobierno de Milei, que ha sido con las políticas de Milei sobre todo, los precios han aumentado exactamente lo mismo que lo que aumentó en los 9 meses anteriores de que llegara Milei. Eso es un dato. Otro dato cogido además de la Universidad Francisco Marroquín, la caída de la actividad económica ha sido del 12% y la caída de la construcción del 40%, que eso es una locura, la caída del sector industrial de casi el 20%, es decir, bueno, la pobreza ha aumentado hasta el 60% según los últimos datos que... ¿Desde qué nivel? En el año 2001 sí estaba en el 60%. No, digo antes de que llegara a mí. No, estaba en el 40 y pico por ciento. ¿Vale? ¿Ha aumentado o no ha aumentado? Yo en el gráfico lo que veo es... No es que Milei haya llevado la pobreza al 60% Sí, desde cero. sí, sí. Desde cero. Desde cero, no, claro. Pero eso es un matiz irrelevante. O sea, nadie lo sabía aquí que hay pobreza, que había pobreza antes de que llegara Milei. La clave es que ha aumentado. Y eso se ve clarísimamente. Una cosa es que me diga, claro, pero si me dices la medicina para curar la inflación es que aumente la pobreza en 2 puntos. Pues es muy distinto a decir que esa es otra, el diagnóstico de la inflación. que si haya aumentado la pobreza en 60 puntos. Que es absolutamente impugnable, que haya que generar dolor en la sociedad para salir de una situación desastrosa, ¿vale? Que es, me parece que es... Entonces, Eduardo, ¿tú cómo saldrías de la situación de inflación? Vale, iba a ir a ello. Claro, tengo un vídeo de 45 minutos. Vale, perdón, Resume. Los problemas más graves de Argentina en términos económicos tienen que ver con la depreciación de su moneda. Es un país que históricamente ha sufrido una depreciación, la gente huye de la moneda nacional y se va al dólar con mucha facilidad. Entonces, eso es algo idiosincrático prácticamente, es algo cultural en Argentina desde hace décadas. En el momento en el que las cosas se ponen tensas, se ponen peligrosas o se ponen difíciles, la gente huye rápidamente de eso, va al dólar y se deprecia todavía La más. política no tiene nada que ver en todo eso. Sí, la política de, por ejemplo, Macri tiene muchísimo que ver cuando endeudó al gobierno de Argentina y lo convirtió en el acreedor número 1 del Fondo Monetario Internacional. No había inflación antes de Macri. ¿Había menos que ahora o no había menos que ahora? Sí, bueno, y después de Macri también ha habido más que con Macri. Por lo que estoy diciendo, porque cuando las cosas se ponen tensas, la depreciación sufre mucho y se genera una inflación importada. La inflación de Argentina no es por crear dinero, jamás en la vida lo ha sido. Hay un vínculo indirecto que tiene que ver con el pago de intereses. Y yo soy el primero que siempre ha dicho, y que por cierto, él no lo he dicho mucho, pero es lo único que me parece que ha hecho bien Javier Milei, reducir los intereses de la deuda, que es algo que desde la teoría monetaria moderna llevamos mucho tiempo recomendando. De hecho, Warren Mosler fue a Argentina y lo recomendó allí en el año 2019, 2020, no sé qué año exactamente fue. Entonces, si te genera una depreciación muy grave, eso genera inflación importada, no es la creación de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Acabo con decir. Cuando hay este tipo de medidas como la de Javier Milei, que dijo hay que devaluar el tipo oficial, por cierto, hoy día el tipo de cambio de mercado está peor que nunca, mirando el dólar blue está peor que nunca de sus años que son, no sé, 2002 la creación. Y eso lo he mirado hoy, no es algo que me pueda equivocar. Entonces,
el peso está peor que nunca, la brecha cambiaria la han reducido, que no había ningún tipo de necesidad de reducirla, al menos de esa manera, porque se puede hacer de forma progresiva, pero tú la reduces de golpe y lo que hace es generar una inflación importada, y eso es lo que quería decir, que lo que ha generado pobreza, y si a eso le sumamos y por supuesto también caída de la producción industrial, porque hay muchas industrias que tienen que comprar sus insumos fuera y si les salen más caros, pues peor para la actividad económica. Y acabo con lo siguiente, si al mismo tiempo estás retirando la capacidad de que el Estado inyecte dinero en la economía a través del gasto público, obras, pensiones, porque se están licuando salarios, tienes un cóctel perfecto para que la economía se vaya al garete. Ya sé que el relato es esto hay que hacerlo para que la inflación mejore, pero es que yo impugno también eso, no quiero ya llevo un rato hablando, no quiero alargarme, pero el déficit público nunca ha sido el problema de Argentina. Fíjate que no me has contestado a cómo evitarías la inflación en Argentina. Te lo pregunto directamente. ¿Qué pregunto? ¿Que tú qué harías para evitar la inflación en Argentina? Bueno, a ver, es que el diagnóstico hay que hacerlo. Vale, lo que no has dicho. ¿Qué es lo que haría? ¿Puedo hablar entonces? No. Bueno. Reducción, a ver, que me estás dando aquí cancha. Reducción de la concentración empresarial de Argentina, aumento de impuestos a las grandes empresas para que dejen de controlar mercados, para redistribuir la renta y la riqueza, intervenir en la economía mucho más profundamente de lo que hay hoy, sobre todo más aún porque lo que no hay muchas formas de intervenir. Suiza y Corea del Sur, que os gusta tanto, son de los países que más intervienen los precios de los alimentos. Hay muchas formas de intervenir y hay que intervenir allí donde merece la pena hacerlo. Ya sé que las políticas kirchneristas, y también las de Macri y otras, han sido muy desastrosas. Y yo siempre lo he dicho también, pero hay que intervenir en determinados sectores. Y por último, bajar los tipos de interés de la deuda para no estar inyectando más dinero, no inyectando dinero de cualquier forma, o inyectando micrófonos. No es lo mismo dar micrófonos a la gente más rica, que es lo que ocurre cuando estás pagando intereses de deuda pública, que inyectar micrófonos a la gente que más lo necesita. El efecto en la economía es muy diferente. Muy diferente, porque si los ricos tienen dinero que les sobra, ¿qué hace? Lo cambian a dólares y genera esa inflación importada, o sea, la acentúan. El problema de Argentina es ese de la depreciación y sobre todo por una cuestión de jerarquía económica. Si tú les pagas intereses a los que tienen depósitos, lo que hacen es mantener los depósitos en pesos, porque si los cambian a dólares dejan de cobrar intereses. Cuando les vence el bono, ¿no? Si lo renuevan, siguen siendo pesos, no los convierten a dólares. Pero si no lo renuevan, o pueden renovar una parte y otra. ¿Cuándo es más probable que no lo renueven? ¿Cuando los tipos de interés son altos o cuando son bajos? Da igual. Sí, da igual, porque hay estrategia. Yo no quiero estar revalorizando todo el dinero toda la vida hasta que yo me muera, no tiene sentido. En algún momento tendré que utilizar ese dinero que ¿Para qué te vas al dólar? Me lo llevo a dólares para tener más ganancia también. No es que se vayan depreciando la moneda nacional, por eso me voy a dólar. Pero se está depreciando. A ver. Si la moneda nacional se está depreciando y te pagan un tipo de interés bajo, ¿te quedas en la moneda nacional o te vas a la foránea? Lo que no hago es ganar más intereses en la moneda que sea, porque eso lo que hace es generar dinero en circulación. Solo se preocupa cuando hay dinero en circulación si es a través de ayudas, pero si es a través de intereses, eso no preocupa. No, si yo... A ver, no lo habrás visto porque he hecho un vídeo aplaudiendo la política de Milei de bajar los tipos de interés. Pero eso... Entonces si lo has visto porque me dices que no me preocupa. No, te preocupa... Que no ayudas, no que haya tipos de interés. Lo que pasa es, ¿tú puedes bajar esos tipos de interés en cualquier contexto sin que se deprecie el peso? Yo creo que no. Tú has dicho, ahora el peso está en el peor momento que nunca. Es verdad que hace 2 semanas tuvo un repunte importante en el peso, la depreciación, el peso frente al dólar. Algunos hablan de corrida cambiaria, etcétera. Una de las razones, no la única, pero una de las razones de ello es que Javier Milei ha bajado los tipos de interés demasiado deprisa. Que me parece audaz que lo haya intentado hacer, pero la consecuencia es que parte de los que tenían pesos a esos tipos de interés cada vez remunerados, cada vez más bajos, se han pasado al dólar. Entonces, si tú me estás diciendo que la causa de la inflación es la depreciación del peso, y la depreciación del peso se debe a que la gente no quiere tener pesos salvo que se los remuneres a un tipo de interés muy alto, yo no he dicho eso. Yo no quiero que diciendo yo. Sí. Si la causa de la depreciación es que la gente salta del peso al dólar porque para que se quede en el peso le tienes que pagar tipos de interés muy altos, bajar los tipos de interés sin arreglar la causa subyacente de por qué la gente no quiere tener pesos, que ese ya lo sabes, es para mí
uno de vuestros grandes errores intelectuales o al menos indefinición intelectual, y es de qué depende, a ver si me lo contestas algún día, la demanda de dinero, es decir, de qué depende la cantidad de dinero que quiere tener una gente en su saldo de tesorería en una determinada moneda. Si tú no resuelves por qué la gente no quiere tener pesos, pues obviamente eso te va a salir generando inflación. Eso lo teorizó John Maynard Keynes, ¿sabes? O sea, que si nos querían acusar algo a los post-keynesianos, no va a ser precisamente de saber cómo funciona la demanda de dinero. La gente atesora dinero porque tiene incertidumbre sobre el futuro, quiere ahorrar por lo que pueda ocurrir en el futuro. ¿Y por qué lo atesora en dólares y no en pesos? Porque, ahí lo he dicho ya, hay una historia en Argentina No, está enfocada... no me lo estás explicando, me estás diciendo que es idiosincrático. Una explicación, no, una explicación psicológica. Acaba de morir un economista, un psicólogo a que le dieron un premio Nobel, precisamente por decir que los comportamientos humanos tienen mucho que ver la psicología. En Argentina pasa eso. Huye de su ha sido y es una basura de moneda y el dólar no. Entonces te vas al dólar. Claro, ha sido una basura por las políticas liberales, por cierto, de Menem hace mucho, y eso lo que ha hecho ha sido generar muchas quiebras. No, pero es que decías, si se bajan los tipos de interés es más problemático porque la gente va a ver más rápido el dólar, pero es que mi política no es solo reducir los tipos de interés, es incrementar los impuestos también a la gente a la que le sobra el dinero para que no puedan depreciar el peso, porque eso es lo que al fin y al cabo deprecia. No son 4, de hecho los tipos de interés, los intereses que paga el gobierno argentino, o sea, son una locura, intereses de miles de millones de pesos argentinos. Y eso va a gente que le sobra el dinero y dice, lo cambio a dólares. Eso te genera una depresión. No, que si cobras intereses no lo has cambiado a dólares. Cobras intereses y te quedas en el peso. ¿Por qué? Hombre, porque si tengo dólares no cobro intereses en pesos. ¿Cómo que si tengo dólares? No, o sea, si yo he dado el salto del peso al dólar, dejo de cobrar intereses. Claro, pero ya lo has cobrado. Precisamente. Dejo de cobrar los que me siguieron. Cada año sigue sumando la cantidad de dinero que se paga en intereses. No, si has cambiado el peso por el dólar, ya dejas de cobrar intereses cada año. Tienes dólares. No, porque hay una cantidad increíble, insisto, no me conozco la cifra exacta, pero son miles de millones de pesos que se van aumentando cada año. Hay un montón de dinero que la gente puede decir, pues yo esto lo convierto en dólares, ¿qué es lo que hace? Yo conozco una tesis doctoral, la he ojeado, que te intenta cuantificar, que es muy difícil de hacer, la cantidad de dinero generado por el Estado en pago de intereses para cambiarlo por dólares. Sí, es el déficit cuasi fiscal, pero el déficit cuasi fiscal no es el déficit público de dar ayudas, es el déficit público de dar ayudas a la gente con dinero. Bueno, son los únicos que compran bonos públicos en Argentina. Es el equivalente a que España estuviese pagando tipos de interés del 7 o del 8% para que alguien le comprara los bonos. Y claro, es la situación de Italia. Italia tiene un gasto en intereses, hombre, equivalente de 4 o 5 puntos de PIB. ¿Por qué? Porque tiene tanta deuda que han de ofrecer unos tipos de interés sobre ese volumen de deuda inmenso suficientemente grande como para que la gente le siga comprando deuda. Pues lo mismo con los pesos. Has creado tantísimos pesos en el pasado que ahora tienes que seguir creando pesos para pagar los intereses enormes sobre el stock de pesos actuales para que la gente siga teniendo pesos y no dé el salto al dólar. Y el problema de eso es que es una estrategia a largo plazo perdedora. Estoy de acuerdo, porque lo que tienes es una insolvencia. Y lo que está haciendo Javier Milei, veremos si le sale bien, es tratar de recomponer las cuentas públicas para que el Estado sea solvente y, por tanto, puedas bajar los tipos de interés, precisamente porque si eres más solvente, no necesitas pagar tipos de interés tan altos para que la gente no dé el salto al dólar. Pregunta, ¿la gente que cambia pesos por dólares va a dejar de hacerlo porque el Estado de Argentina tenga superávit? Sí. A ver. La gente no se mueve, la gente no sabe ni cómo mirar las cuentas de Argentina. Ellos lo hacen porque dicen, el peso se me está depreciando más que el dólar, me voy al dólar. Los precios para comprar vivienda están en dólares. No tiene nada que ser superávit. Superávit lo único que hace es empobrecer a la gente. Lo único que hace. Primero, el superávit hace dos cosas. Por un lado, reduce la oferta de dinero. Eso me decidirás. Por tanto, si tú estabas diciendo que había muchos dólares y muchos pesos persiguiendo dólares, pues ahora hay unos poquitos menos. ¿Dónde los reduce? Es que nunca habláis de desigualdad, es la clave. Si tú estás licuando las pensiones, que recibe gente que necesita dinero, ayuda, estás licuando salario, que también hay gente con poca capacidad económica, estás retirando subsidios, estás retirando ayuda de todo tipo, lo que son los de abajo. No me mezcles debates. Estamos hablando sobre cómo ¿Está ligado? No está ligado. Estamos hablando de cómo se determina el valor del dinero. Y tú ahora me estás diciendo que Javier Milei está intentando estabilizar el peso de una manera no equitativa, ¿vale? Es otro debate, pero lo que estoy diciendo, el superávit, tú decías, el superávit no va a estabilizar el valor del peso. Primero, el superávit te reduce la oferta de dinero, la oferta de pesos, y si tú decías que la inflación se debía a que había muchos pesos persiguiendo dólares, pues ahora hay unos poquitos menos pesos. Y luego, por supuesto, que el superávit estabiliza la demanda
de títulos de deuda del Estado. El superávit no te estabiliza la demanda de bonos. Que se haya hundido la prima de riesgo con Milei no tiene nada que ver con el superávit. De hecho, el tipo de interés lo puede controlar el Banco Central de Argentina si quiere. O sea, que es lo que siempre hemos dicho nosotros. ¿Por qué a Milei le ha ido tan bien bajar el tipo de interés tan rápido? Porque le ha ido muy bien. ¿Por qué? Porque la gente necesita también tener la tesorería rápida que Milei ha podido bajar los tipos de interés tan rápido porque ha estabilizado la demanda de pesos. Y la ha estabilizado gracias al superávit. Pero eso. Y si estaba así, creo que hay un empresario diciendo, bueno, hay superávit, ahora ya me quedo con los pesos o compro bonos ricos sin ningún tipo de problema. Sí. No tiene nada que ver con eso. Si tú dices, yo tengo superávit, por tanto, el gobierno tiene que seguir monetizando déficits futuros, generando todavía más pesos, consiguiendo más dólares. No. De hecho, la oferta futura se va a reducir si se mantiene el superávit. Claro que eso te estabiliza la demanda de pesos, porque te estabiliza el valor del peso frente al resto de las monedas, al igual que te estabiliza la demanda de bonos. Por no irme a los bonos en pesos que me dirás que el Banco Central no sé qué. El superávit no tiene nada que ver con la subida del valor, es decir, la caída de los tipos de interés de los bonos en dólares emitidos por Argentina. Claro que tiene que ver, porque un Estado más solvente es un Estado que tiene mayor capacidad de pago y su deuda vale más. Entonces, ¿por qué en Japón, que tiene un déficit público constante, la deuda pública elevada, tiene una prima de riesgo baja? ¿Por qué? A ver, pues no tiene superávit, explícamelo. ¿Paga los mismos tipos de interés Amancio Ortega que una persona que está quebrada y que he pagado 27 veces? Es un error de primero de economía comparar un Estado con una empresa o una familia. No, te estoy comparando solvencia y precio de la deuda de los emisores de deuda en un caso. Es un Estado con una persona como Amancio Ortega. Sí, no se comparar. Es perfectamente comparable. Es perfectamente comparable cómo los agentes económicos evalúan más fácil. Ortega puede crear dinero. ¿Hago micrófono? El Banco Central de Japón, sí. ¿Argentina puede pagar su deuda sin generar inflación? No. ¿El Banco Central de... Todo el mundo. No, porque para pagar su deuda, tú mismo lo estás diciendo, su deuda de intereses tiene que crear dinero. Entonces, ese dinero que crea para pagar su deuda de intereses me está diciendo que sí genera inflación. Ahora, si paga su deuda si crea dinero para pagar otro tipo de deudas, no genera inflación. La inflación te la genera la depreciación que te ha generado, que te ha provocado que la gente cambie pesos por dólares. En parte tiene que ver con los intereses, el dinero público inyectado, y en parte tiene que ver con otras cuestiones, y en general está una huida idiosincrática hacia el dólar, una economía a su... Es que eso de idiosincrático es no explicar nada. También te puedo decir, entonces, no, Japón pueden tener esa deuda pública por cuestiones idiosincráticas. También tiene mucho que ver, efectivamente. Sí, idiosincrática se llama ahorro, se llama no haber pagado nunca la deuda, y se llama estar más o menos... ¿Y eso es culpa del gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo? No es culpa de histórico, ¿no? Entonces no se puede decir, es que el déficit público de antes de ayer es el problema. Por cierto, dato para que todo el mundo lo tenga en cuenta. O sea, hay 59 países, 59 que han tenido más déficit público promedio desde 1980 hasta 2021. 40 años que Argentina. Ahí no está así. Y eso incluye a Estados Unidos, a Reino Unido, a Australia, un montón de Japón, un montón de países súper ricos. Primero. Entonces, el problema no puede ser el déficit público. Es otra cosa, pero no es... Primero, ahí estás metiendo los datos de la década de los 90 con Menem, donde hubo un equilibrio presupuestario importante y donde no hubo inflación. Y a su vez no estás computando el déficit fiscal. Es también muy importante. Es decir, eso da igual, absolutamente. Pero si me está diciendo que la causa de la inflación... Cuasi fiscal no tiene que estar integrado en los datos de déficit público. Pero eso lo dirás tú. Al fin y al cabo, quiero decir, al fin y al cabo es deuda del Estado que está emitiendo para refinanciar la deuda del Estado. Es como si me dices que el gasto en intereses de Italia no tiene que estar integrado en el déficit público. Pues en el déficit público primario no estará integrado, pero en el déficit público total sí. Y por tanto el déficit cuasi fiscal, pues claro que puede estar integrado en la diferencia entre ingresos y gastos del conjunto de las administraciones públicas, incluido el Banco Central. Entonces, ¿por qué 59 países han podido tener un déficit público más elevado que Argentina y vivir mejor? La mayoría. Ya lo he explicado. Ya lo he explicado muchas veces. Primero, el volumen de ahorro interno en Japón no es el mismo que en Argentina. Segundo, estoy hablando de 59 países, no solo Japón. Segundo, el historial de impagos de 59... No, pero es que antes hablábamos de Japón. Pero el problema no es el déficit público, entonces. El problema es que si tú no tienes crédito para endeudarte... Y hace falta, es un banco central, crea dinero, como todo. Claro, es el problema el problema de Estados Unidos, es mal funciona esa economía. Eduardo, es que es un razonamiento circular. Vamos a ver. Argentina no tiene crédito, no le financia.
Y si no le financian, No, ni falta que le financien. no les financian ni sus ciudadanos, tú lo has dicho, no confían en el peso. No confían en el peso. ¿Por qué? No porque haya un déficit público, pues va lo mismo. No, pues porque el historial del peso histórico ha sido horrible y por tanto no se fían. Pero eso no es idiosincrático. Por eso no es idiosincrático. Carga, corralito, la gente tiene un trauma. Es un trauma, no se fían de la clase política argentina. Pero es un trauma, claro que sí, pero No se por fían la del política que han hecho, no por el déficit público, por la crisis bancaria, por el momento que han sufrido, porque hay una moneda superhegemónica y invadiendo la economía y el voy a ver. El déficit público el déficit público del año 2021 es lo que genera el fogonazo inflacionista. No, lo que genera el fogonazo inflacionista es todo el historial de descrédito de la clase política argentina que se proyecta al futuro porque no ha habido ningún cambio de actitud en la clase política argentina. Como Argentina no se puede financiar porque nadie se fía ni dentro ni fuera de Argentina, y el gobierno argentino sí quiere gastar más de lo que ingresa, ¿qué hace para gastar más de lo que ingresa si nadie te financia? Imprimir. Pero entonces me has dado la razón. No te dan en ningún momento la razón. No, me has dicho que el problema no es el déficit público, es que la gente huye Huye porque históricamente siempre que ha habido déficits públicos acumulados... No es déficit público, porque si no todos los demás países que yo he dicho tendrían también problemas de Los inflación. demás países no han impagado su deuda y Argentina sí. Hay que igual. Pues ese es el problema. Que te endeudas en una moneda extranjera que no controlas. Si tú te endeudas en tu propia moneda, jamás vas a quebrar. Porque puedes No, vas a tener una hiperinflación como ha tenido Argentina. como Japón, como Pero Unidos, como es que- Australia, como los 59 Que países. te estoy diciendo que ninguno de esos países ha impagado su deuda y Argentina ha impagado. ¿Por qué no hay pagado? Porque se han endeudado en su propia moneda y cuando alguien dice, oye, devuelve el dinero, lo crean que punto. Así funciona el mundo, pero todavía no lo veis. Que Argentina también ha impagado su deuda denominada en pesos mediante la hiperinflación. La licuación... ¿Cómo que no? En el año 84... La inflación es un impago, entonces. Por supuesto que es un impago. Sí, ¿No? no es un impago en términos reales. Los reales es algo que sí, le has o sea, inventado. No, es que es un impago. Es un impago. No haces frente a tus deudas. Si las haces, Sí, lo pagas. te devuelvo unos trozos de papel que antes tenían un poder adquisitivo determinado y ahora no era absolutamente para nada, pero no te he impagado. Llámalo como quieras, pero Hombre, sí, verás. Y segundo, no tiene que ver con que el Estado haya creado mucho dinero. Tiene que ver con otro tipo de política. Hasta el Instituto Cato, que es muy neoliberal, dice que todas las hiperinflaciones del mundo, todas, jamás han sido provocadas por crear dinero, sino por un shock de oferta, por un conflicto bélico. La mayor parte fueron en las guerras mundiales, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, y en la Primera. Primero, eso no es así. Y segundo, Si es así, seguro lo puedes leer en eso. no, es que si te lo lees, no es así. Y segundo, que el disparadero de una hiperinflación pueda ser un conflicto que socave la institucionalidad, en eso coincido, no significa que la hiperinflación sea porque la oferta haya caído. Significa que hay inflación porque la moneda es el pasivo del emisor. Y si el emisor cae, si el emisor desaparece o si el emisor está en peligro, obviamente la moneda no vale nada. Como no vale nada la moneda ni en los bonos que haya emitido. Y el problema de Argentina, repito una vez más, es ese. Nadie quiere financiar al gobierno argentino, ni comprando sus bonos, ni teniendo pesos en su saldo de tesorería, porque el historial del gobierno argentino es pésimo. Y si una persona... Firmando todo. Vale, pues firma lo siguiente también. Y si una persona que no tiene crédito se quiere financiar, es decir, quiere gastar más de lo que ingresa, porque para gastar más de lo que ingresas alguien te tiene que financiar, si tú imprimes moneda para financiarte, como los demás no quieren tu moneda, van a huir de ella y eso genera inflación. Pero no será la acrobacia que has dado al final, una pirueta para acabar concluyendo otra cosa. Está diciendo que históricamente la gente huye de esa moneda por crisis, por conflicto político, y eso es lo que explica que se te deprecia la moneda y genera inflación. No, que los estados crean dinero porque hay muchos estados que crean mucho más dinero. Muy simple, Eduardo. Si no hay demanda de pesos, que tú mismo lo has dicho, Ya, y creas más oferta de pesos, ¿qué va a pasar con el peso? Efectivamente, pero pero eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. que no hay No es lo que ha ocurrido. que no hay Teóricamente funciona muy bien. Que no hay demanda de pesos, ha ocurrido. Que ha aumentado la oferta de pesos, ha ¿Por qué hay menor demanda de pesos? No porque el Estado esté gastando más en subsidio o lo que sea, en nada. Es porque la gente huye del peso. Y huye del peso porque no se fía del peso. Sí. No se fía del peso porque históricamente el peso ha sido una moneda que han utilizado los políticos argentinos para financiarse a través de la inflación. No, eso es lo que no estoy de acuerdo contigo. Es porque todos los años de corralillo que han tenido, porque en todos los demás países, insisto, ha habido más déficit público. Es que eso no puedes refutarlo. No puedes refutarlo, Juan. Hay países que han tenido más déficit público y no han tenido inflación Que han pagado sus deudas. porque se endeudan en su propia moneda. No.
Sí, pero primero, una cosa que has Y dicho... el Fondo Monetario Internacional obliga a Argentina a endeudarse en dólares y no puedes pagar en dólares. Y entonces ahora es un nuevo gobierno. Dejaos terminar, vamos a dejar que termine. Una cosa que has dicho y no la quiero dejar pasar, estás diciendo a la gente huye del peso por la historia, el corralito fue en dólares. Por tanto, si fuera por eso, huiría del dólar, no del peso. Y segundo, la hiperinflación de finales de los 80, principios de los 90, fue una hiperinflación que licuó deudas en pesos. Justamente la forma que tuvo el gobierno argentino de pagar sus deudas fue impagándolas a través de una hiperinflación. Y como el historial de Argentina es el impago, ya sea no te pago o te pago en algo que no vale nada, hiperinflación, la gente no se fía de las deudas del gobierno argentino, sean bonos o sea pesos, y claro, si no hay demanda ni de bonos ni de pesos, y tú creas más pesos para financiar, aunque sea un déficit público muy pequeñito, pues eso genera inflación, obviamente, porque la demanda de dinero es cero. La demanda de dinero en pesos, no en dólares. Eduardo, termina si quieres con esto y da tu argumento. El impacto en un vendedor, que son los que ponen los precios, ¿vale? Da igual que sea creación de dinero o sea un dinero que provenga de impuestos. Da igual. El de la caja registradora no va a decir, a ver, ¿ese dinero lo ha creado el Estado a través de su banco central o viene del pago de impuestos de IRPF? No. La inflación no funciona así. La inflación funciona a través de un montón de factores, lo que hay un coste de producción, como hemos visto durante la pandemia, eso te eleva los costes y luego hay una inflación en el final del precio, ¿no? Entonces, hay un montón de factores. Uno de ellos es verdad que es, hay gente que tiene mucho dinero, tú lo llamas demanda de dinero y tal, y dices, oye, pues yo lo cambio. Pero eso en España no pasa, eso en Japón no pasa, eso en un montón de países no pasa. Porque se endeudan en su propia moneda, verdad que en el caso de España es muy más complejo, pero como te endeudas en tu propia moneda, siempre vas a poder pagar las deudas en términos nominales y en términos reales, que aparte que lo puedes pagar siempre, nunca es consecuencia de tener monetizar. Al que tiene moneda, ¿qué más le da si se pagan los bonos o no? El que tiene moneda lo que quiere es que la moneda no sufra inflación. Porque la forma en que sufre un impago, un empobrecimiento patrimonial, quien tiene moneda, no quien tiene bonos, quien tiene moneda es con la inflación. Entonces, el problema es que en Argentina la expectativa de inflación es muy alta. ¿Por qué es muy alta la expectativa de inflación? Porque el gobierno o impaga con inflación o impaga no pagando. Y si tienes un déficit público sin financiación, la única forma que tienes de financiarte es generando inflación, por el impuesto inflacionista. Y así cuadras las cosas. Vamos, 29 países que le ocurre eso. Por eso tiene financiación, Argentina no.